Siempre he dicho que conducta verbal es el tema central del análisis de la conducta. Si queremos entender la conducta humana, o entendemos eso que llamamos lenguaje o conducta verbal. O sea, a ti te enseñan que tú estás alegre, o que estás triste, o que estás deprimido en situaciones de la vida cotidiana, y quienes te lo enseñan no tienen acceso a tu estado interno. Y tú ves el mundo en función de tu historia de reforzamiento previo. Tú ves el mundo que tiene muchos rojos, aunque sean exactamente iguales rojos que azules, cuando en tu historia se reforzó más veces decir que había más rojos que azules, etc. ¿no? Y una frase más tonta y más repetida en el mundo que conócete a ti mismo. Es imposible conocerse a sí mismo. Porque efectivamente yo te pregunto, ¿cómo te sientes? Yo no tengo acceso, tengo una cortina delante. Tú sí tienes acceso a tu estado, pero yo no. A ti te han enseñado a tratar, por ejemplo, que es una persona guapa, que es una persona fea, imagínate, ¿no? Y sabes clasificarlo bien. Perfecto. Pero con respecto a ti mismo, cuando tú dices, por ejemplo, yo soy muy guapo, te digo niña. Eso no se dice, no se presumirá. Hay una distorsión del tacto porque hay un castigo adicional a decir la verdad. El título del artículo es que era genial. Era, las ratas son capaces de distinguir frases en castellano u holandés leídas al revés. Pero incluso yo soy súper despistado. Es decir, yo he ido, por ejemplo, y a veces con la llave del coche, esto lo he hecho, y he hecho así en la puerta del laboratorio, a distancia, a ver si se abría, y decir, ¿qué coño estoy haciendo? Claro, iba pensando en mis cosas skinnerianas, ¿no? Pero, es decir, eso sería una generalización funcional. ¿En qué se parece un mando a distancia, una llave física y una tarjeta? En nada. Sin embargo, hay algo que es muy importante. Funcionalmente sirven para lo mismo, ¿veis? Me parece a mí que yo estoy cogiendo una depresión. Voy a ir al psicólogo, llegas al psicólogo y que te refuerza más la cosa. Bueno, que esto es fatal. Y ya entramos. Cuidado. Y muchas veces los psicólogos tenemos culpa de eso, Hola, soy Santiago Benjumea y el tercer módulo del curso de experto en análisis funcional del comportamiento está ya en la web de Engrama. Pues nada, Santiago, nos volvemos a ver las caras una vez más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, un poco cansado. Un poco cansado. Son 16 horas de grabación. ¿Qué hemos estado haciendo en esta ocasión en Madrid? Pues bueno, hemos estado grabando el tercer módulo y último módulo del curso de experto en análisis de la conducta, ¿no? Con este curso ya son, creo que unas 50 horas que hemos grabado. Y bueno, creo que con las 50 horas, el que las haya visto y el que no, que vaya rápido a matricularse en el curso, ¿no? Porque creo que tendrá una buena formación, una buena fundamentación, ¿no? Que es de lo que se trata. Sí, más o menos yo creo que de vídeo sí oscilaba en torno a 50 horas, más luego si encima se ponen a ver las diapositivas o cosas así, vamos, Sí, no, claro. Tienen para rato. Sí. Y este tercer módulo en concreto es curioso porque es el último, es el tercero, pero sin embargo se llama Introducción al análisis funcional. ¿Por qué? Bueno, a mí me gusta siempre decir que introducción, porque claro, o sea, análisis funcional tiene mucho que contar, ¿no? Y realmente aquí lo que damos son los fundamentos, como digo, los fundamentos que permitan después al lector pues independizarse autónomamente, es decir, lo sitúen, lo orienten, ¿no? Y a partir de ahí pueda empezar a leer y tal, y autoformarse, ¿no? Entonces, bueno, claro, ¿por qué se llama introducción el tercero y los dos? Porque los dos primeros realmente es decir, a ver, el análisis de la conducta descansa sobre tres patas fundamentales, ¿no? Y a mí me gusta siempre hacer la broma de decir, bueno, como todas las mesas que tienen tres patas, no cojean. O sea, no hay que calzarlas nunca, porque tres puntos definen un plano, ¿no? Pero claro, también me gusta decir, cuidado, con una mesa que tenga tres patas, si le cortamos una, se cae. O sea, sobre dos patas no. Y entonces, claro, eso lo digo con intención. Creo que no puede un analista de la conducta que no tenga cierta base, que es lo que intentamos dar aquí, en cada una de las tres patas. ¿Cuáles son esas tres patas? Bueno, la más conocida y de la que van los dos cursos anteriores son lo que llamaríamos el análisis experimental del comportamiento. Es decir, el conjunto de principios, de leyes, de fenómenos descubiertos en el laboratorio, etcétera, ¿no? Es decir, lo que yo llamo la psicología, es decir, la ciencia de la conducta, ¿no? Es decir, qué es un condicionamiento clásico, qué es un condicionamiento operante, qué es un programa de reforzamiento, qué es una discriminación condicional, etcétera. Eso es lo que hemos cubierto con los dos primeros módulos. El primero estaba dedicado a todo el aprendizaje no asociativo y el condicionamiento clásico. El segundo está dedicado al condicionamiento operante, incluyendo ahí, naturalmente, todos los fenómenos de discriminación, generalización,
discriminación sin errores, etcétera, ¿no? Y bueno, este tercer módulo, digamos que aterriza ya directamente en lo que sería un poco los hallazgos más recientes y fenómenos del análisis experimental de la conducta que no suelen verse en los libros, que se ven poco y que yo creo que son importantes. Entonces, bueno, inicialmente empecemos con una de las patas que no hemos tocado hasta ahora, que es lo que llamamos el análisis conceptual, que sería algo así como la filosofía de la ciencia que hay detrás. Pero no me gusta el término filosofía de la ciencia, porque, bueno, implica muchas cosas, ¿no? Es decir, en este caso es, bueno, cuando un conductista radical, que es la filosofía de la ciencia y la conducta, según quienes, se enfrenta al hecho psicológico, ¿en qué se diferencia del resto de las psicologías, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, ahí los primeros dos unidades, una se dedica al mecanicismo, tomado en un sentido amplio. Hay mucha gente que entiende el mecanicismo, por ejemplo, solamente la gente que reduce a la cuestión biológica, ¿no? Que está muy de moda, por cierto, ahora de ese tipo de mecanismo. Pero no solo. Es decir, un mentalista puede ser muy mecanicista porque en el fondo lo que está pensando es que hay un mecanismo mental que es la causa de que un sujeto se ponga en acción. Es decir, el mecanismo en definitiva es causa, efecto y miedo al vacío, ya sea al vacío temporal o al vacío o a la no continuidad espacial. Claro, en el primer tema pues, vemos eso con detenimiento, las implicaciones sobre todo que tiene. Es decir, ¿qué es el mecanismo? Simplificando, porque evidentemente hay muchos tipos de mecanismos, pero ¿qué implicaciones tiene eso cuando lo aplicamos a la ciencia psicológica? ¿Qué peligros tiene, etcétera? ¿Qué déficit tiene? Claro, desde el punto de vista nuestro, que no somos mecanicistas. El segundo punto de vista, la segunda unidad va de lo que sería un poco el análisis funcional de la conducta, que es, pues, fundamentalmente, es funcional. Es una pena porque últimamente se habla mucho de análisis de la conducta y no se le mete la palabra funcional. Creo que funcional es lo que más define al análisis de la conducta, que es funcional. Ser funcional significa varias cosas, pero primero, es algo que se puede aplicar a un ser histórico. Y tanto los seres humanos como los animales tenemos historia, es decir, somos individuos que nos desarrollamos a lo largo del tiempo. Y el tiempo, la experiencia, el aprendizaje en definitiva, nos parece una cuestión crucial, ¿no? No solamente en ese tiempo, sino a mayor escala, pues el tiempo de la evolución. Y entonces lo que llamamos contingencia de supervivencia, etc. Entonces, en la segunda parte lo que analizamos un poco es qué es el análisis funcional. Un análisis funcional, y esto es quizá algo que mucha gente no cae, es que las cosas nunca se definen esencialistamente, sino funcionalmente. Es decir, digamos, simplificando mucho, la conducta es función del ambiente. Y el ambiente afecta a la conducta. En realidad, cuando nosotros hacemos un análisis funcional, nosotros estamos las funciones que relacionan esos dos términos. Y por lo tanto no puedes definir el uno sin el otro. Entonces, si tú vas a definir la conducta, no te puedes quedar en lo que hace el sujeto, porque es lo que hace el sujeto que a su vez tiene una incidencia en el ambiente, que a su vez modifica al sujeto. Entonces, es una relación, ¿no? Es un concepto abstracto realmente, son definiciones abstractas. Entonces, bueno, eso es lo que vemos en la segunda unidad, en el análisis funcional, cómo se define la cosa funcionalmente, etc. En la tercera unidad, seguimos dentro del análisis conceptual, pasa un tema que yo creo que es central, ¿no? En los debates siempre que nos diferencian los conductistas del resto, ¿no? ¿Qué hacemos con los hechos internos? ¿No? Llamamos hechos internos, con los hechos mentales, con las representaciones, los mapas cognitivos, etc. ¿Qué hacemos con eso, ¿no? ¿Por qué nos negamos a ese tipo de afirmaciones? Bueno, yo creo que ahí de nuevo tenemos el debate monismo-dualismo. No basta ser monista en lo ontológico, es decir, no basta decir todo en materia. Hay que ser consecuente con eso. Es decir, porque ¿de qué me sirve si yo digo solamente hay una materia, solo hay materia, pero hay dos tipos de materia? La que observo, controlo, experimento con ella, etcétera, y la que deduzco, o si queréis, la materia inferida, ¿no? Entonces, claro, en el fondo veremos que esa es una herencia del dualismo cartesiano clarísimamente. Aunque uno haga todos los actos de fe que quiera hacer, que es muy materialista. Y fijaros que además, curiosamente, quienes hacen eso se refugian al final en el cerebro como forma de reivindicar. No, si yo soy más materialista que nadie, todo el cerebro, no, pero el cerebro es algo tan especial, ¿verdad?, que resulta que es algo diferente al propio organismo, incluso me lo separa, incluso me dice qué piensa, etc. Entonces, ver la influencia del dualismo y cómo aborda la filosofía de la ciencia y la conducta, que llamamos conductismo radical, cómo aborda ese fenómeno, creo que es importante. Y además que creo que es una muy buena manera de abordarlo, ¿no? Entonces, bueno, con eso, digamos, esas tres primeras unidades, digamos, acabaríamos más en el análisis conceptual. Hay una cuarta unidad que sería un poco de interfase y que va a
ver lo que es el modelo de ciencia que tiene el análisis funcional como una ciencia que nace directamente, si queréis, o es una heredera directa del evolucionismo de Darwin. Entonces, bueno, tomar un poco principio de Darwin y a partir de ahí lo que llamaba principios de variación o variación y después la selección natural. Entonces, en nuestro caso, serían, bueno, un sujeto puede hacer conductas y puede variarlas, y de unas conductas se pueden derivar otras. Y de determinadas relaciones que un sujeto establece con el ambiente, vuelven a aparecer nuevas relaciones, incluso algunas no entre nada, como veremos después en el tema de las clases de equivalencia. Entonces, ¿cuáles son los principios básicos por el cual un sujeto que se enfrenta a un nuevo ambiente es capaz de dar, por ejemplo, con la solución a un problema en ese nuevo ambiente, etcétera? Entonces ahí vemos los principios de variación, que yo creo que es un tema que no se ha tratado demasiado. Es decir, recuerdo solamente el experimento de Stallone y Sigma, que ahí se desarrolla teóricamente muy bien, pero que después como que se ha dejado de prestar atención. Yo creo que es muy importante. Yo creo que el análisis funcional no ha trabajado suficientemente bien el tipo de la variabilidad. Es decir, porque no todo es solución, también es importante saber el origen de la conducta. Entonces, eso es lo que vemos. Vemos distintos principios, el control discriminativo múltiple, la variación como una propiedad de la propia operante, las transferencias discriminativas, una serie de fenómenos que te permiten, digamos, explicar el por qué aparece una conducta nueva, o aparentemente nueva, claro, pero que en realidad aparece derivada de lo anterior, ¿no? Una vez que acabamos este tema, o sea, el tema este, pues bueno, ya nos metemos directamente en cosas que me imagino que tendrás preguntas más concretas, específicas, porque ya vamos a temas del análisis funcional de la conducta actual, o si queréis, incluso de lo que sería el análisis experimental de la conducta actual, ¿no? Y sí que me gustaría detenerme, porque has hecho más o menos un repaso por todas esas primeras unidades, pero quiero detenerme en concreto en lo que son ya los temas de categorización, clases de equivalencia. Si podrías explicar de forma superficial qué es eso de las clases de equivalencia y qué importancia tienen los postulados de Sigma. Sí. Bueno, yo recuerdo, porque casi, bueno, las clases de equivalencia en realidad cuando emergen bien de verdad es a partir de los años 80. Es decir, es verdad que hay unos primeros trabajos de Sigma en el 71, que son los pioneros, pero en el fondo cuando llegan a tener un impacto en la comunidad científica es a partir de los 80. Y claro, me sitúas en mi época, es decir, cuando yo estaba en la universidad, etcétera, y por tanto, donde fui a mis primeros congresos y tal. Yo iba a los congresos europeos de análisis de la conducta, yo seguía un poco la línea, por ejemplo, iba muchas veces fui varias veces a Londres al congreso, o sea, al grupo británico de análisis de la conducta. Entonces lo de las clases de equivalencia se puso de pronto como el boom, ¿no? Es decir, ibas a un congreso y tenías incluso varias mesas, simultáneamente a la mesa, pero distintas mesas sobre clases de equivalencia y tal. Tanto es así que yo incluso hice una parte de mi investigación con animales en relación a la simetría, ¿no? Entonces es un tema, para empezar, que tuvo mucho impacto. ¿Y por qué tuvo tanto impacto? Porque en el fondo era la primera vez que, digamos, dentro de la lógica del análisis funcional y sin salirse de ella, entrenábamos ciertas relaciones y aparecían nuevas. Pero no aparecían al azar, aparecían siguiendo unos principios. Es decir, podíamos predecir qué es lo que iba a hacer el sujeto, pero sin haber entrenado esas relaciones. Entonces, claro, esto era muy importante. Recuerdo que una de las críticas fundamentales de Chomsky a todo el conductismo en general, esa crítica masiva que hizo con la supuesta crítica al conducta verbal, pero en realidad fue una crítica al conductismo en su base, ¿no? Era, bueno, claro, que cómo explicaba la generatividad, la novedad, etcétera. Entonces, claro, nos encontramos por primera vez con un fenómeno en donde se podía estudiar experimentalmente y con rigor, precisamente es decir, haciendo tales cosas, porque salen estas otras que no hemos entrenado explícitamente. Y eso dio mucho juego y sigue dando mucho juego, porque si nos fijamos, al final del módulo, y como terminamos el módulo hablando de la teoría de los marcos relacionales, pero que está directamente influida por esta idea de las clases de equivalencia de Sigma. ¿Podrías ponernos algunos ejemplos para ver un poco la aplicación de lo que es las clases de equivalencia, que la gente que no esté familiarizada? Tú imagínate que un niño le has enseñado, por ejemplo, que un lápiz se pronuncia lápiz y se escribe lápiz. O sea, le has enseñado un objeto, después le has reforzado el hecho de que cuando tenga el objeto, él diga, pues un lápiz, no diga otra cosa, e incluso que lo vea y sea capaz de escribirlo. Tú puedes entrenar simplemente esas dos cosas, es decir, el objeto con el sonido y el sonido con la palabra escrita.
Y ahora después pregunta, bueno, ¿y si yo le pongo la palabra escrita, me elegirá un lápiz? O si le pongo dos objetos, o si le pongo solamente el sonido, ¿será capaz de ir directamente al lápiz en dirección contraria a la que yo le entrené? Cuando veas un objeto, tienes que pronunciar lápiz. Pero si ahora yo te pronuncio lápiz, tú serás capaz de coger. Entonces, este tema, en el fondo, viene de la teoría de conjuntos, o sea, Sigman lo cogió de la teoría de conjuntos de matemáticas, de que un conjunto, digamos, se caracteriza porque sus elementos tienen propiedades, ¿no? Esas propiedades son reflexividad, un miembro de un conjunto es siempre igual a sí mismo, simetría, si A es igual a B, entonces B tiene que ser igual a A, y transitividad, que si A es igual a B y B es igual a C, entonces A tiene que ser igual a C. Y combinando transitividad y simetría sale lo que es la equivalencia, que es, digamos, la prueba. Si sale la equivalencia es que lo demás tiene que estar. Que sería, si A es igual a B y B es igual a C, es decir, tú has entrenado con A, tienes que elegir B, y después has entrenado con B, tienes que elegir C, entonces ahora le pones C y tienes que elegir A. ¿No? Entonces, bueno, ese es un poco lo que es la equivalencia. Tiene mucha importancia teórica y práctica. Teórica por lo que te decía antes. ¿Y práctica por qué? Porque, hombre, si tú, por ejemplo, crees que para enseñar la lectura tienes que entrenar todas las relaciones entre el dibujo, el sonido y la palabra, imagínate que metes un idioma nuevo en inglés y tal, tienes que hacer todo el entrenamiento, seguramente estés perdiendo mucho tiempo. Porque no hace falta. Es decir, es más vale consolidar bien una serie de relaciones que las otras las deriva el sujeto humano. Después hay un debate importantísimo, interesantísimo, en el que ya yo sí me he metido a nivel de investigación básica, ¿no? Que es por qué los animales no lo hacen, ¿no? ¿Por qué los animales tienen tanta dificultad? Realmente, prácticamente hay nada más que un experimento con leones marinos en el que se han conseguido las tres propiedades de las clases de equivalencia, ¿no? Quitando eso, después en muchos hemos hecho experimentación con algunas de las propiedades. Yo, por ejemplo, he trabajado durante mucho tiempo con simetría y creo que la conseguimos sin ningún tipo de problema. Pero es muy interesante, ¿no? Entonces, claro, fijaros que todo esto tiene que ver además con la capacidad simbólica. Es decir, cuando los humanos, a través del lenguaje, somos capaces de decir, tras un objeto, una palabra, después somos capaces de utilizar las palabras en lugar de manipular los objetos, ¿no? Y, por ejemplo, hacemos planes, solucionamos problemas. Es decir, si yo le diera el destornillador hacia la derecha y entonces hago palanca con tal, todo eso, que no es más que una manipulación a nivel verbal, de los sustitutos, si quieres, de los objetos, ¿no? Y eso es porque en el fondo ha formado una equivalencia, pero la equivalencia va mucho más allá. Por ejemplo, equivalentes son, a lo mejor, pues, cuestión de prejuicios, ¿no? Es decir, determinados grupos humanos o sociales los clasificamos como, por generalización, como agresivos, violentos, peligrosos, etcétera y tal. Y si ahora le añadimos una etiqueta más, a lo mejor, que es que son además machistas, etcétera, vamos creando una red, porque en el fondo es eso, vamos creando una red de relaciones en las cuales esa clase se va identificando y basta que toque un elemento de la red para que todo lo demás surja, ¿no? Y eso constituye, por ejemplo, un prejuicio bien establecido. Es decir, un prejuicio bien establecido es que tiene muchas sólidas conexiones con muchas ideas, todas del tipo este. Es decir, yo creo que es que de equivalencia en clínica, por ejemplo, una equivalencia que hacemos casi todos es pensar, fijaros que hasta lo autorizamos y los psicólogos no se quejan de esto, enfermedad mental. ¿Enfermedad por qué? Trastorno mental, ¿trastorno dónde? Etcétera, ¿no? Entonces, fijaros que hemos hecho una equivalencia entre las enfermedades físicas y las enfermedades mentales. Por lo tanto, hay que llevar al sujeto, cuando tiene un problema psicológico, tiene que ir a consulta, ¿vale? Habrá que darle alguna solución rápida, medicamentos, por ejemplo, etcétera. Entonces, claro, todo esto tiene mucho que ver con que hemos montado una falsa equivalencia, que es que las enfermedades físicas pertenecen a la misma categoría que las llamados problemas mentales, cuando en realidad son cosas muy diferentes, o pueden ser cosas muy diferentes, o son niveles de análisis distintos. Yo no estoy negando que en unos problemas conductuales puede haber problemas biológicos, claro que sí, ¿no? Pero lo que digo es que el análisis que se haga del problema completo psicológico no puede ser reducido solamente a un aspecto biológico. Has comentado el experimento de los leones marinos. ¿Te acuerdas, si nos lo puedes contar, de cómo...? Sí, era muy curioso. Bueno, para empezar, es el típico experimento que no hace nadie, o sea, porque fueron 5 años y pico, de experimentación con los mismos animales. Entonces, cuidado. O sea, este es el típico experimento que no te sirve para hacer una tesis doctoral.
porque cuando has acabado la tesis doctoral, todos tus compañeros han pasado y son ya profesores y tú ya no hay plaza para ti. Quiero decir, estas cosas las digo porque creo que son muy importantes. Es decir, en las contingencias actuales del produce, publica como un loco, este tipo de experimentos no son favorecidos y por lo tanto no podemos llegar no ha sido replicado. Este fue un experimento que se hizo en un acuario de estos de animales marinos y tal, con, como digo, leones marinos, de una manera, digamos, muy sencilla. Es decir, era como una especie de biombo donde se escondían detrás los experimentadores, ponían una muestra, es decir, un estímulo de muestra, y después tenían que elegir los estímulos de comparación, es decir, A1 igual a B1, B1 C1, etc. Entonces, lo único que hicieron es decir, bueno, en lugar de hacer A1 con B1 y A2 con B2 y ya está, es decir, voy a hacer hasta 30. O sea, primero voy a entrenar todas las relaciones, hasta 16 me parece que eran, es decir, A1 con B1, B1 con C1, A1 con C1, la transitividad, la voy a entrenar, B1 con A1, la simetría, es decir, todas las propiedades las voy a entrenar explícitamente, no las voy a hacer que el sujeto las deduzca. Y eso lo voy a hacer con 16 clases, o sea, con 16 estímulos distintos, ¿vale? Con 16 clases. Y una vez que he creado 16 clases y las he entrenado en todas sus relaciones, empiezan otras 14 más, me parece que eran, hasta 30, en el cual ya solo entreno las relaciones típicas A con B y B con C, y a ver si las otras son capaces los animales de hacerlo bien, sin que yo haya entrenado con esos nuevos estímulos, y efectivamente lo que ocurrió. Entonces es un experimento que promueve la idea de que cuando las propiedades de la clase de equivalencia son en realidad un aprendizaje generalizado. Si tú aprendes que a ti te han enseñado de pequeño que A es igual a B y que B es igual a E, con muchos ejemplos. Y esto nada más que hay que verlo en el lenguaje humano. El ejemplo que te ponía antes. O sea, a ti te dicen lápiz. Y te dicen, esto se dice lápiz, ¿no? Entonces, bueno, probablemente lo primero que se te dice, eso, lápiz, tú, por la ecoica que se llama, lo veremos en la unidad de conducta verbal, tú aprendes a pronunciar el término lápiz en presencia de un lápiz. Pero después se te enseña lo contrario, la simetría, que es que yo te enseño que yo te digo lápiz y tú lo señalas. Es decir, se le enseña del objeto a la palabra y de la palabra al objeto. No digamos la relación entre la escritura y la lectura. O sea, una cosa es que tú veas un texto y seas capaz de leer, y otra cosa es que tú oigas un dictado y seas capaz de escribir. Fijaros que es exactamente lo simétrico, etc. Entonces, claro, en la cultura humana está muy entrenada todas esas relaciones. Entonces, a lo mejor la gran diferencia entre los humanos y el resto de los animales es que no le hemos dado oportunidades a los humanos a tener un repertorio previo como tiene cualquier niño, sobre todo si está ya escolarizado, ¿no? Digamos, decir, los niños escolarizados absolutamente, prácticamente todos hacen equivalencia, aunque equivalencia hacen bebés, ¿eh? Hay experimentos de autores españoles, además, de la Universidad de Almería, con un bebé de 8 meses, ¿no? Y formando equivalencia, ¿no? Y con toda esa acumulación de equivalencias, con todos esos niveles de generalización, ¿tú crees que, por ejemplo, entonces podríamos decir que a la hora de resolver problemas psicológicos, tratarlos en consulta, podría ser más difícil lograr el cambio conductual en una persona adulta que en alguien más pequeño? Tenemos ventajas e inconvenientes, es decir, las desventajas y las ventajas del lenguaje. Es decir, yo creo que una persona que tenga una riqueza lingüística importante, seguramente, por ejemplo, te puede entender mejor las cosas que tú dices en consulta, pero a su vez es capaz de derivar ideas, ¿no? Una persona, digamos, con un repertorio verbal más simple, más limitado, menos entrenado, seguramente, por un lado, es malo porque quizá no te entienda, que tienes que hacer entender, y a lo mejor el nivel de lo que tú quieres explicar, por ejemplo, imagínate, tienes que poner una metáfora, y puede ser difícil que entienda en el fondo. Pero, a su vez, probablemente esa persona tenga menos capacidad de derivación. Claro, mucha patología tiene que ver con derivaciones incorrectas. Tú te decía antes, claro, si yo hago algo inadecuado, si yo me siento mal, por ejemplo, un ejemplo que yo creo que es muy prototípico, el dolor. Hemos hecho una equivalencia entre el dolor físico y el dolor psicológico. El dolor físico sobra siempre, porque es un aviso de que algo está mal. Y debes de intentar pararlo como sea. Es decir, el ideal es encontrar la causa del dolor, claro, y resolverla. Pero si no, es decir, el dolor físico no es algo que tengamos que aceptar como algo natural. ¿Por qué? Porque suele indicar que algo está funcionando mal en tu organismo. Y el dolor psicológico, sin embargo, es algo absolutamente natural y forma parte de nuestra vida. Y sin embargo, hay que quitárselo de en medio cuanto antes. No. Si se te muere tu pareja, si te divorcias, si se te muere un hijo,
claro que vas a sentir dolor, es que es lo natural. Entonces, claro, hemos hecho ahí una equivalencia errada y derivamos. Yo estoy entrando en una depresión. Cuando estás comportándote de la forma más natural, dadas las contingencias, dado lo que te ha ocurrido. Pero a lo mejor te crees que necesitas un psicólogo por eso. Entonces te necesitas un psicólogo para hacer el duelo, necesitas un psicólogo para... Entonces, claro, estamos patologizando la vida cotidiana, entre otras cosas, porque diríamos... Claro, la ventaja es que los psicólogos, si conocemos la equivalencia tal, también podemos utilizar eso como una herramienta muy importante, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos una metáfora en consulta para explicar el problema de alguna forma, para que el sujeto capte la esencia funcional de su problema, claro, lo que estamos haciendo es utilizar la capacidad de derivación del sujeto. Es decir, el sujeto dice, claro, pues si en esta metáfora que me ha puesto, que no tiene nada que ver con él, pero en lo esencial sí tiene que ver, lo que sería el abstracto funcional, ¿no? Es decir, la relación funcional que falla es idéntica en el caso de la metáfora que en el caso suyo, pero lo demás no se parece en nada. Pues claro, a lo mejor de esta forma el sujeto abstrae realmente el núcleo de su problema mental. Entonces, como siempre, es decir, el lenguaje es un arma de doble filo, ¿no? Te da muchas ventajas, claro, y tanto, nada más que hay que ver a la especie humana y lo que ha desarrollado, ¿no? Pero también tiene gran inconveniente. Yo creo que el gran sufriente psicológico es el ser humano por el lenguaje. Fíjate, por ejemplo, que gracias al lenguaje miramos al futuro. Y gracias al lenguaje sabemos, entre otras cosas, que nos vamos a morir. Y es más, algunos sabemos que nos vamos a morir antes que otros, así por pura estadística, etc. Entonces, eso, los animales no... Y son felices hasta el último día, quiero decir. Entonces, que es una gran ventaja, ¿eh? No se parece a una tontería, pero... Entonces, claro, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Ahora que estamos hablando un poco de clínica, tú te has dedicado básicamente toda tu vida a lo que es la docencia, la investigación, pero sí que hiciste unos primeros pinitos, si no me equivoco, en lo que es la parte más clínica. Me gustaría saber tu opinión sincera y honesta sobre lo que es la psicología clínica en general o cómo lo sueles ver. Mira, yo evidentemente, es decir, cuando yo terminé la formación en psicología es mucho más pobre que la formación en psicología que se puede dar ahora. Bueno, esto lo tengo que matizar. Si tengo que dar mi opinión absolutamente sincera, ya sabes que soy de los que opinan que un 90% de la psicología no sirve absolutamente para nada y tal. Hablemos dentro de nuestro ámbito en el cual yo me muevo, que es la modificación de conducta, la terapia de conducta, el análisis funcional de la conducta en definitiva. Hoy tenemos muchas más herramientas. Es decir, de alguna forma, bueno, yo creo que, claro, si yo cuando empecé hubiera tenido las herramientas, la formación que tengo ahora en básica, pero sobre todo las oportunidades que también dan la formación en clínica, que hay gente muy buena en análisis de la conducta en este país haciendo psicología clínica, pues a lo mejor ya hubiera pensado de otra forma. En aquella época teníamos pocas herramientas, etc. Tal. De todas maneras, yo siempre pienso que, a ver, la clínica, como la educación, como cualquier otra aplicación, siempre va detrás de la ciencia básica. O va improvisando, es decir, o sea, tú puedes hacer una música maravillosa sin tener ni idea de música, pero ¿qué te educaba? Si supieras música, eso que haces lo harías muchísimo mejor. Es decir, y sobre todo, llega un momento en que, claro, hay limitaciones. Y yo creo que hay que empezar a aprender a decir que, bueno, no todo lo podemos solucionar en la psicología, con las actuales herramientas que tenemos, y que incluso quizás nunca, porque efectivamente, me lo has dicho antes, ¿qué pasa cuando una persona tiene una historia, unas contingencias terribles en su vida que le han llevado a una disfuncionalidad durante un montón de años? ¿De verdad que es fácil hacer clic y cambiar eso? Yo estoy acostumbrado en investigación animal a que cuando tú entrenas durante un cierto tiempo ciertas pautas de control de estímulo o de un programa de reforzamiento intermediario y cambias eso, el animal sigue empeñado en lo que le ha sido reforzado y le cuesta trabajo cambiar, ¿eh? Le cuesta trabajo cambiar. Mucho más si se lo pones un poco difícil. Es decir, si el reforzamiento no es continuo, si no es intermitente, si no le das un feedback muy claro, etcétera, ¿no? Entonces... Claro, pero ahí, al igual que nos está perjudicando el lenguaje con respecto a tener más problemas psicológicos por ello, más sufrimiento, también nos podría ayudar el lenguaje sí, a claro, que ese cambio se diera claro, antes, ¿no? Por ejemplo, a no tener, como hacíamos, por ejemplo, en la época que yo hice clínica, intentamos hacer las cosas en el medio natural. O sea, y no siempre, claro, no siempre es posible eso. O sea, eso es posible a lo mejor, pues yo qué sé, a un niño que tiene problemas de conducta en su casa, pues va, lo observas allí, le enseñan los patrones a los padres, etc. Pero efectivamente, por ejemplo, imagínate este mismo caso.
en lugar de estar super nani todo el día en casa corrigiendo y diciendo a esto lo haga así, es mejor darle la regla a la función. Es decir, mucho mejor enseñarle los principios de la conducta a los padres para que lo apliquen a cualquier ejemplo, porque si no van a depender, o sea, darle la caña de pescar, no le des el pez, ¿no? Entonces, claro, esto evidentemente, es decir, gracias al lenguaje podrías acelerar muchísimo el proceso de que el sujeto, porque en el fondo yo creo, a ver, con esto es lo único que tengo en común con la psicología positiva, ¿eh? Es decir, por favor. Pero creo que la psicología positiva tiene un punto que es importante. Es que yo creo que mucha gente no sabe vivir así de seca. Entonces hay que enseñarle a vivir. No es más que eso. Es decir, no hablamos de patología. Es decir, hay que enseñarle a que utilice las herramientas que tiene, y para eso sería fundamental el lenguaje, para que él mismo utilice las cosas de forma más eficiente y más, se hace más feliz, ¿no? En definitiva, ¿no? Que es una cosa muy subjetiva, pero que mejor que el sujeto no es nadie para saber si es feliz o no. Pero tú le tienes que dar las herramientas de decir, oye, no te pongas objetivos imposibles, no te agobie tanto el futuro ni el pasado y te estés perdiendo el presente, cosas de ese tipo, ¿no? Es decir, que tiene mucho que ver con el lenguaje, efectivamente. Y relacionado con el lenguaje, una de estas últimas unidades se centra en la conducta verbal. ¿Cómo crees que ha envejecido lo que es la obra de Skinner? A ver, yo creo que con esto pasa una cosa muy, muy divertida, ¿no? Y es que cada vez tiene la gente más interés. Y si ves el impacto bibliográfico, pues supuestamente Chomsky se lo había cargado todo, ¿no? Y efectivamente tuvo un efecto muy negativo la crítica, la pseudocrítica de Chomsky al libro de Skinner. Y sin embargo después, pues bueno, ahí está, ¿no? Y bueno, vosotros mismos tenéis una entrevista a Chomsky, ¿no? Y un debate con Catania, ¿no? Sobre el tema, que creo que es muy interesante y yo recomiendo verlo. Yo creo que las espadas siguen en alto, pero lo siento decir que el punto de vista funcional skinneriano y la obra de Skinner cada vez se cita más. Pero es que además tenemos una revista cuatrimestral, me parece que es semestral, que es Analysis of Verbal Behavior, es decir, es específica para los trabajos de instituto. Ha sido un cambio muy importante el tema de los niños con discapacidades importantes, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, como el autismo, el espectro autista, que tienen un fondo de dificultad del lenguaje muy importante. Por ejemplo, de aferrarse a la literalidad del lenguaje. Son incapaces, por ejemplo, de generalizar relaciones, ¿no? Esto es esto, pero otra cosa parecida no, etc. Entonces, bueno, todo eso se ha avanzado muchísimo en el campo aplicado y con trabajos que provienen directamente de la lógica del conducta verbal de Skinner, ¿no? Entonces, claro, obtenemos resultados también, ¿no? Es decir, entonces, eso ha hecho que se vuelva a ver. Entonces, yo creo que cualquiera hoy que sea objetivo se dará cuenta de que la obra de Verbal Behavior ha renacido muchísimo y que a partir del año 2000 o de finales del siglo pasado va creciendo, ¿no? Es decir, en la cantidad de trabajos que se hacen al respecto y tal. Sobre todo, si yo te digo, en el campo más aplicado. A nivel teórico es muy difícil, porque es un campo, un campo en el que si quieres trabajar con la metodología analítico, o sea, del conductismo radical, es decir, sin creerte 40 conceptos para explicar, o sea, intenta explicar una cosa y inventas 40 conceptos intermedios. No se trata de creatividad literaria, se trata de... Es muy difícil, es un campo que yo creo que requiere de un desarrollo de todos los demás herramientas de la ciencia de la conducta mucho más fuerte. Pero yo creo que es, siempre digo, si un analista de la conducta no ha entendido el conducta verbal, no es analista de la conducta. Pero yo creo que la clave de la conducta humana está en el lenguaje, efectivamente, la conducta verbal, creo que sí. Y si no entiendes la conducta verbal, no entiendes los humanos y por lo tanto, ¿qué haces? ¿No? Fíjate que además toda la psicoterapia es conducta verbal. O sea, en el fondo, es cómo tu conducta verbal influye sobre la conducta verbal del cliente y cómo a su vez la conducta verbal modificada del cliente es capaz de modificar a su vez los comportamientos no verbales, ¿no? Que es problemático. Aparte que muchas veces los problemas son puramente verbales. Es decir, pues son obsesiones verbales, ideas que llegan a la cabeza, etc. También un poco relacionado con todo esto del lenguaje, te quería preguntar, no sé si estarás puesto en este tema o no, pero con respecto a cómo aprenden pues, cuestiones como las inteligencias artificiales, que hoy día están tan en boga, todo lo de ChatGPT, etcétera, ¿crees que con todo esto podremos descubrir, o ya no descubrir, sino hacer más
tangible la importancia de los principios de aprendizaje, o todo eso se puede aplicar a este tipo de cosas, ¿no? A mí me hace mucha gracia, ¿no? Hace ver ahora a Chomsky, al pobre, al final de su vida, aunque nunca lo va a aceptar, evidentemente, ¿no? Resulta que una máquina que no tiene ni una sola regla sintáctica es capaz de escribir perfectamente sintácticamente. Será como le llamo, un loro estocástico, todo lo que tú quieras. Pero lo que te demuestra es que un mecanismo que no tiene implementada ni una sola ley de gramática, simplemente viendo muestras de gramaticalidad, es capaz de escribir gramaticalmente. Claro, se dirá, bueno, claro, pero es que son una millonada de eso que al niño no primero. Tú no te puedes imaginar la cantidad de información y de frases que procesa un niño a lo largo de su etapa preverbal hasta llegar a ser medianamente verbal y hasta ser ya competente verbalmente, ¿no? Es decir, ha habido muchísimos ensayos, es mucho más lo que parece en segundo. Obviamente, y claro, no lo vamos a negar, es decir, el cerebro humano, y a diferencia de otros animales, está especialmente capacitado para ese tipo de aprendizaje. Eso nunca lo hemos negado. O sea, quiero decir, pero eso no significa que el cerebro humano en sí tenga la resolución del lenguaje. Un humano en una isla desierta no aprende a hablar y no aprende a pensar, probablemente ni siquiera piense, es decir, hable consigo mismo, y por supuesto ni siquiera planifique, ni siquiera el futuro, etc. Si todo eso viene como consecuencia de un cerebro que está capacitado, evidentemente, para hacer un aprendizaje. Y ese aprendizaje no es especial, que es lo grande de Skinner, es un aprendizaje operante. Es un aprendizaje operante. No hace falta meter nuevos principios. Hay la novedad inmensa, claro, de que hay una cosa que se llama comunidad verbal, casi nada, es decir, a nivel social. Es decir, hay una serie de gente que se ha puesto de acuerdo en un momento determinado para llamar al pan pan, al vino vino, al destornillador destornillador, etcétera, ¿no? Y eso lo vamos, esa transmisión cultural, que es un elemento fundamental del ser humano, ¿no? Y claro, es bestial la capacidad que eso nos da, pero quizás la grandeza de Skinner es ser capaz de intentar explicar el lenguaje sin necesidad de recurrir a leyes específicas del lenguaje, porque ya estamos. Si las leyes son específicas del lenguaje, mañana, ¿por qué no van a ser las leyes específicas de tal cosa? Y entonces empezamos a hacer esas psicologías súper tan especializadas que generan sus propios principios para los propios problemas, pero que fuera de ellos no explican nada. Ya, fijaros, yo creo que con Skinner muere el último de los grandes sistemas de psicología. Ya no hay sistemas en psicología. ¿Qué es lo que hay en psicología? Pues lo que, al contrario de una asignatura que había en mi época, bueno, cuando yo estaba de profesor, en los primeros años había una asignatura en psicología en Sevilla que se llama psicología sistemática. Pues hoy lo que hay es psicología asistemática. Es decir, cada uno cuenta su chorrada desde su perspectiva interesantísima del problema que está planteando. Yo trabajo con autistas, autismo. Yo trabajo con niños con síndrome de Down. El otro trabaja con adultos que tienen obsesiones. Yo, súper especialista de nada. Porque claro, ¿cuál es la teoría general que une? Es decir, ¿por qué somos psicólogos? Porque somos científicos de la conducta, ¿no? ¿Qué es lo que nos une? Y ni siquiera los lenguajes son intercambiables. Entonces yo creo que una de las grandes cosas que hace... Skinner se dio cuenta, y ya lo cuenta además en su bibliografía, él cuando, después de hacer su tesis doctoral, la conducta de los organismos y tal, y empezar a trabajar como profesor y tal, él dijo, estoy hablando del año 38, 39, por ahí, al final de los años 30, tengo que escribir un libro sobre conducta animal, sobre conducta verbal, porque no se puede, sobre el lenguaje decían en aquella época, porque no se puede explicar el comportamiento humano si no se explica el lenguaje. Y me voy a dar dentro de 20 años, decía, tengo que escribirle. Y lo escribió, se lo publicó en el 57, y lo decía en el año 38 por ahí, o sea que efectivamente tardó 20 años. No es un libro que Skinner elaborara una noche, ¿eh? Es decir, tardó 20 años dando seminarios todos los veranos en la Universidad de Harvard sobre este tema y debatiéndolo con gente y tal, ¿no? ¿Qué pasa? Que el libro de Skinner es un libro teórico, es una propuesta, no hay nada de experimentación detrás. Entonces, eso en parte también explica por qué en su momento tampoco triunfó dentro del análisis de la conducta. La gente que trabajaba en el análisis de la conducta en los años 60 tenía muchas cosas que investigar empíricamente en el laboratorio y que daban muy buenos resultados. Es decir, era estupendo, ¿no? Diseñar un experimento y que saliera y efectivamente. Y entonces, claro, meterse en este campo que era como especulativo, por decirlo de alguna forma, era una extrapolación de... Yo creo que la gente dijo, no, ya me sigo en mi laboratorio, pues trabajando en psicología básica o lo que sea, o en modificación de conducta, y claro, pero bueno, el desarrollo final ha sido, yo creo, muy espectacular y creo que va a seguir siendo nomás. Porque claro, del 57 para acá han pasado muchas cosas. Y una de las cosas las que nombraban antes, las clases de equivalencia, conducta derivada
De ahí vienen los marcos relacionales internos. En la medida en que podemos entender conductualmente la generatividad, sin pensar que la generatividad es que está ahí metida en un chip, ¿no? Sino que la generatividad es una consecuencia de determinados aprendizajes organizados de determinada forma que dan lugar a otros tipos de comportamientos organizados de otras formas. En el momento que entendemos eso, pues, o sea, que abordamos eso desde el punto de análisis funcional, claro, toda la obra de Skinner del conducto verbal encima se ve con unas nuevas herramientas, que es un poco lo que intenta hacer la teoría de los marcos relacionales. Lo que pasa es que la teoría de los marcos relacionales creo que no tengo ningún problema. Es decir, una de las cosas que quiero decir es que la teoría de los marcos relacionales entraría perfectamente dentro de un plan de estudio de análisis funcional de la conducta. O sea, no le veo ningún problema. La teoría originaria, ¿eh? No sé por dónde van ahora, porque lo malo de esto es que, con perdón, caen en manos de psicólogos aplicados, en este caso de psicólogo clínico, y enseguida empiezan a contaminarlo con los problemas de la consulta y tal. A ver, la investigación básica se hace no con enfermos, ni con niños, ni se utilizan a veces animales por algo, es decir, previamente para evitar sesgos, etc. Pero bueno, evidentemente, el lenguaje y nada más que puedes experimentar con animales, con humanos. Pero a lo que voy, ¿no? Es decir, la teoría de los marcos relacionales inicialmente a mí me pareció que era un muy buen desarrollo del conducta verbal. Ellos es verdad que lo montaron como alternativa, bueno, por la cosa comercial, lo que sea, y eso lo hizo que lo rechazara un poco parte de la comunidad de analistas. Pero yo creo que es perfectamente integrable, ¿no? Perfectamente integrable y que da mucho más potencia a la obra de Skinner. Vale, yo creo que con esto hemos hecho un buen repaso de lo que es la formación. Sí que animo a toda la gente que lo quiera cursar a que, bueno, dejamos el enlace en la descripción y si no se puede pasar directamente por nuestra web, que tenemos los otros 2 módulos ya subidos y este sería el tercer módulo que ya compone completamente lo que es el curso de experto en análisis funcional de la conducta. Y para terminar, me apetece ponerme un poco nostálgico, digamos, y nosotros vamos a cumplir ahora mismo más o menos 4 años desde que empezamos a grabar. Y en esos primeros podcasts, uno de los primeros invitados fuiste tú. Y me acuerdo que ahí siempre preguntábamos un poco lo mismo de ¿hacia dónde crees que va la psicología? ¿Cuál es el futuro de análisis de conducta? Me gustaría ver si en estos 4 años ha cambiado un poco tu impresión al respecto. Sí, vamos, yo me acuerdo de vosotros porque, entre otras cosas, yo también acababa de abrir mi canal de YouTube porque tuvo que ver con la pandemia y todo esto, ¿no? Es decir, entonces yo me acuerdo que fue en 2020, cuando yo hice el canal y enseguida os conocí. Yo decía como a consola, ya me habéis pasado de largo, ¿eh? Pero en aquella época digo, me ibais pisando todo, vamos, me ibais pisando, no. Yo entrevistaba y detrás ibais vosotros, porque además me lo pedíais, ¿no? Contacto y tal. Ahora no, ahora ya tenéis cada invitado de lujo que ya me hubiera gustado a mí haberme atrevido a preguntar, ¿no? Porque en el fondo es eso, ¿no? Yo creo que tenéis la mejor colección de entrevistas a grandes del análisis de la conducta que existe en castellano y probablemente en cualquier idioma, ¿eh? Yo no creo que haya una recopilación tan grande en inglés, por ejemplo. Es más, yo he buscado a veces entrevistas y eso a estas personas que son súper conocidas en el campo de la psicología y no las encuentro. No las encuentro y bueno, eso es una labor fundamental que hacéis, ¿no? ¿Cómo veo yo la psicología? A ver, hay una de las entrevistas que hacéis a Catania, ¿no? Él dice, el análisis de la conducta no es un enfoque dentro de la psicología o una de los enfoques alternativos, no. El análisis de la conducta es una alternativa a la psicología. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese punto. Entonces, claro, ¿cómo veo la psicología? Mal, y la he visto siempre mal, porque creo que los planes de estudio son desastrosos. Es más, creo que van a peor, porque se van fraccionando cada vez más. Es decir, estamos metiendo cada vez más chorradas particulares y no dando base. Eso me parece el mayor de los errores, ¿no? Es decir, fíjate que principios del aprendizaje, algo que, señores, que es replicado, cosa que no pasa en la mayoría de la psicología, que todos los experimentos se pueden replicar sin ningún tipo de problema, que son leyes que se pueden aplicar en muchísimos campos, etc. Y el alumno de psicología no lo estudia sencillamente porque no lo ponen en su programa, porque en 4 meses tienes que verlo todo. ¿Y por qué? Porque hay que ver muchas chorradas, políticamente correctas, mucho de ideología, mucho que tiene que ver con algo que son debates, yo digo, de casino, pero no es ciencia. Entonces, yo veo muy mal la formación en psicología. Entonces, ¿por dónde va la psicología? Pues yo no sé a dónde va. Yo creo que al final, además, corre el peligro de diluirse con otra ciencia. O sea, el que trabaja a lo mejor en lingüística y tal, pues el otro se diluye con la sociología, porque es psicólogo social, el otro. Entonces, ciencias humanas, el otro que es neurociencia, ¿esto qué es, no? Es una de las cosas fundamentales que tiene el conductismo radical y Skinner, es reivindicar un campo específico de la ciencia de la conducta.
Es decir, la conducta sigue leyes y la lógica de lo que es la conducta, la relación del sujeto con el medio, tiene su propia lógica, que es irreductible a otras lógicas. Lo mismo que la química es irreductible a la física o la biología. No se te ocurre decir, bueno, que para un fenómeno biológico necesariamente tiene que ser explicado en base a física subatómica. Y al final los fenómenos biológicos son moléculas y átomos, como todo. Entonces, yo creo que la psicología va muy mal, va muy despistada y no le doy mucho futuro. ¿Qué pasa con el análisis de la conducta? Bueno, yo no sé si es fruto de lo que habéis hecho vosotros, lo que hemos hecho algunos, de las santísimas redes sociales en este caso, en el cual, hombre, yo no digo que haya que formarse a través de las redes sociales, pero sí digo que si no queda más remedio, mejor formarse en las redes sociales si no te lo da las instituciones que debían de dártelo. Es decir, el ideal sería que la gente se formara en los centros académicos. Pero claro, si apenas los centros académicos prestan atención a esto, y en las redes sociales hay un fuerte núcleo de gente que sigue esto y que hay muchísimos psicólogos que yo he conocido a través de las redes y a través de vosotros y que se han interesado en esto una vez que han adquirido la carrera y que la sensación que han tenido es, demonios, ¿y esto por qué no me lo han explicado antes? Sí. ¿Y esto es porque no he tenido contacto con esta realidad? Que es una realidad viva, que sigue funcionando, que sigue publicando, que sigue descubriendo cosas, etcétera. Pues señores, porque no le gusta al señorito, como digo yo, ¿no? Es decir, esto no... Entonces, en ese sentido, yo ya te digo, la psicología general no la veo mal. El análisis funcional de la conducta creo que sigue vivo, y sigue más vivo que nunca, probablemente, y tiempo al tiempo. O sea, yo creo que en el fondo soy optimista, pero muy a largo plazo, ¿no? Es decir, en la medida, yo digo siempre que la prueba nuclear sería, pero claro, es una prueba que no van a dejarte hacer nunca, o por lo menos durante mucho tiempo, es tener facultades o título de analista funcional de la conducta al margen de la psicología. Si eso ocurriese, a mí me gustaría saber dentro de 10 años de emitir ese título, o 15 años, trabajando en la misma problemática, cuál era la demanda del mercado. A mí me encantaría hacer ese experimento. Señores, variación y selección. Aquí tenemos 2 variantes, o 3, o 4, o 5. Unas se juntan todas para la palabra psicología y otras que el análisis funcional. Que bueno, que por lo que sea no la queréis dentro. Bueno, lancémosla y veamos después qué es lo que es más útil para la sociedad, porque en el fondo al final eso es lo que debería ser nuestro único criterio, ¿no? A todos los niveles, utilidad cultural, intelectual y de ciencia pura, es decir, la ciencia básica, pero también la ciencia aplicada. No podemos estar... Si a mí siempre que veo al psicólogo hablando de problemas, lo que veo son personas que son capaces de enunciar y reenunciar el problema de 1000 formas distintas y con 1000 vocabularios distintos. Pero nada, es decir, te dice, bueno, vale, una vez que tú has dicho este diagnóstico, una vez que tienes estas palabras, ¿ahora qué haces? Y entonces a partir de ahí los veo, que los porcitos míos tienen muy pocas herramientas. Y las hay, ¿eh? Las hay. Sí, pero se cae en protocolos, recetas y eso. Pues Santiago, con esto si quieres cerramos. Te agradecemos una vez más que hayas hecho otra formación con nosotros, todo lo que vamos compartiendo, que ya pues son un montón de horas, y te dejo las cámaras para ti, para que digas a la gente por qué inscribirse al curso, si es que crees que merece la pena, que solo faltaba cuando lo has hecho tú. Bueno, pues yo creo que, como he dicho antes, lo acabo de decir, con honradísimas excepciones, que se pueden contar por lo de una mano y sobran, en la Universidad Española, y creo que en Latinoamérica quizás menos, pero también hay un déficit absoluto de conocimiento acerca del análisis funcional de la conducta. Absoluto desconocimiento, es decir, no está en los planes académicos o está mal representado. De hecho, no está representado, es decir, una asignatura como análisis no existe, por ejemplo. Y, bueno, psicología del aprendizaje, pero la mezclan con motivación y emoción y dan 4 meses y cositas así. En definitiva, yo creo que la formación que la Universidad Española, a la que conozco bastante bien, da de estos temas es nula, o prácticamente nula, me refiero en los programas de grado. Es verdad que hay algún máster por ahí, como en la Autónoma de Madrid, tal, pero hay que buscarse la vida probablemente fuera, ¿no? En formaciones como la vuestra, ¿no? Y en esta formación, fijaros que yo lo que he hecho un poco, aprovechando además mi jubilación, es coger toda mi experiencia como profesor, que lo he sido siempre, desde el punto de vista del análisis funcional, de 2 o 3 asignaturas que he manejado a lo largo de mi vida. Siempre he dado psicología del aprendizaje, es decir, el análisis experimental de la conducta, siempre he investigado en el laboratorio, pero es verdad que después empezamos a dar análisis de la conducta, por lo tanto tuvimos que abordar conducta verbal, todo este tema de equivalencia, etc.
Entonces, bueno, ofrecer todo ese conocimiento sin los límites de una asignatura de grado en el que por narices tienes que hablar de esto porque viene en el programa, o porque si no hablas de esto te van a decir que eres muy sesgado, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto era con total libertad, decir, señores, voy a exprimirme del todo, es decir, esto todo lo que sé, es verdad, es decir, hombre, en algunos temas ya muy específicos de investigación sé un poquito más, ¿no? Pero quiero decir, pero realmente yo no. Entonces creo que realmente sería para mí la introducción ideal, y fíjate que a mí me gusta hablar siempre de introducción, es decir, fundamentación, si quieres, más que introducción. Es decir, lo que intento es, y lo que hemos intentado con este curso, y por lo que yo recomendaría este curso, es que te den los fundamentos para que una vez que lo hayas cursado entiendas qué es el análisis de la conducta. A partir de ahí te va a pasar una cosa, yo ya lo predigo, soy psicólogo y tengo la obligación de predecir el comportamiento. Si lo has seguido atentamente y si has aprovechado el curso, pues recuerda las palabras que había en la puerta, en la entrada del infierno de Dante, ¿no? El que pasa por aquí no vuelve, no sale para afuera. El que se hace conductista, que simplemente es la persona que tiene acceso a la información veraz, no sesgada y completa de lo que se ha desarrollado en este campo, normalmente no abandona este campo. Normalmente sigue trabajando. Así que, bueno, tú mismo, ¿no? Si no quieres hacerte conductista, no hagas este curso. Pero si quieres formarte y tomar fundamentación y enterarte de esta parte de la psicología que no te han enseñado durante tus estudios universitarios, esta es una gran oportunidad. Son cerca de 50 horas de vídeo. Hay ejercicios, hay exámenes, tienes tienes contacto conmigo una vez al año para preguntar, repasar, discutir, debatir, etcétera. Y yo creo que es una excelente ocasión. Insisto, yo creo que hay poquitas cosas en castellano con este nivel, ¿de acuerdo? Espero que lo hagáis, que lo cursáis completo con los 3 módulos y ya me decís si os decepciona, por favor me avisáis, pero yo espero que no. Despedimos. Hola, soy Santiago Benjumea y ya está disponible en la web de Engrama el 3er módulo del curso de experto en análisis funcional de la conducta.